Ya estamos, ahora sí. Hola a todo el mundo. Yo y mis greñas les damos la bienvenida a Crónicas de un Debray Anunciado, el podcast literario o el podcast de historia o el podcast, el Debray monólogo de un solo hombre, que ese soy yo, en donde hablamos de historias, que de narrativa, aspectos de historias, componentes de historias, etc, etc, etc. Hoy, soy Diego, soy escritor. Si les gusta la onda del canal, ya sea aquí, ya sea en Twitch, ya sea en Twitch, en donde me descubran, denle like, comenten, lurken también, aunque lurken y digan un hola también, no me doy por ofendido. Hoy vamos a hablar de las historias del fondo, de las famosas backstories, especialmente de personajes. ¿Para qué sirven? Porque a veces se complican, cuando se complica, ¿qué sucede? Y vamos a dar dos ejemplos. Un ejemplo de una sencilla o muy inmutable, mi pelo, y una de una historia más complicada. El, espérenme, tengo que asegurarme de algo. Que todo funciona a base de celulares y... Perdón, es que se me grabó la cara con doble papada y tengo que sacar mi doble papada. En fin. Ok, hoy vamos a hablar de la backstory de Superman y la backstory de Thor. DC y cómics, dos personajes increíblemente similares en su función narratológica dentro de su propio universo diegético, pero que no podrían ser más diferentes que en sí. No voy a decir quién gana porque la regla básica es posiblemente va a ganar Superman porque es Superman. Ah, dicho eso, empecemos. Okay. ¿Qué es una historia de fondo? ¿Qué es una backstory? Los personajes no se crean en la nada. Este, Aún en un formato donde es bastante popular esto que es en los videojuegos donde tú creas a tu monito personal y no tienen backstory, es la única excepción, más bien dicho. Realmente ningún personaje existe en la nada. Si tienen que haber vivido, existido dentro de ese mundo o dentro de otro mundo y tienen que haber tenido experiencias de vida. Estas experiencias de vida, estas cosas que sucedieron en el pasado, son las historias de fondo, son las backstories. Es, Sirven para ejemplificar y explicar por qué el personaje es como es. Este, por ejemplo, un backstory muy socorrido en las historias de fantasía es que el pueblo o la familia, la aldea del personaje principal sea arrasada o destruida por el villano principal, por la fuerza antagónica principal. Es un gran motivador para que se enfrente a ellas, para que salga a la búsqueda, al viaje del héroe, evolucione, obtenga poderes, obtenga aliados y lo derrote. Es algo muy básico. Obviamente no es la única, depende de lo que quieras contar en la historia, es el backstory que tu personaje va a querer, va a tener. También sirven para explicar ciertas habilidades que un personaje pueda tener. Desde el... Vamos a hablar del punto de vista watsoniano y el punto de vista doylista. Es algo que salió de TV Tropes. Yo soy muy neutral ante TV Tropes. Me gustan algunos nombres que pone a ciertos tropos que yo los conozco de otra manera. Y tienen una función. No es una página neutral. Hay cosas que tiene bien, hay cosas que exageran, hay cosas que simplemente se nota que es el sesgo de quien lo está escribiendo, pero se entiende, no hay nada que nosotros escribamos o que nosotros como criaturas hagamos que no tenga nuestro sesgo. Ahí viene de cómo se explica algo en una historia. Cuando un personaje dentro de la historia o la explicación viene dentro de la historia, es algo watsoniano, es decir, este, el doctor Watson, John Watson, si no me acuerdo, explicándole a Sherlock o ayudando a explicarle algo más social a Sherlock de por qué las cosas son así en la sociedad. El punto de vista duelista es el punto de vista frío, más cínico, más ¿En serio tengo aquí más frío, en donde es la razón que existe, pero desde un punto de vista como historia, es decir, esto existe para justificar esto dentro de la propia historia. Es decir, es el escritor justificándose. Las backstories del punto de vista watsoniano explican el viaje del personaje. Por qué el personaje terminó aquí por decisiones, por destino, por accidentes, por complicaciones, causalidades, lo que ustedes quieran. Es el trasfondo del personaje dentro del mundo lo que lo hace alguien que ha vivido o existido dentro de este mundo.
Desde el punto de vista doylista, la backstory te sirve, por si el personaje tiene cierta edad, justificar ciertas cosas. Por ejemplo, si quieres que tu personaje ya sepa pelear, pues pones que en su backstory era campeón de karate, campeón de esgrima, este, pelea de vez en cuando, de aquí a acá. Es lo que lo pones para justificar el por qué tu personaje va a tener esto sin que tú pongas el cómo lo aprendió. Para eso sirve. Y también, y eso es muy importante, las historias de fondo, las backstories, sirven para explicar el tema o la ideología de tu personaje. Ahora sí que no va a tener la misma ideología un príncipe exiliado que un granjero que obtiene poder. No, no son las mismas ideologías, no son los mismos quereres o no son los mismos puntos de vista socioculturales. Es una herramienta para construcción de personaje. Desde allá. Ahora sí, ya empecemos con ejemplos. Vamos a dar con la más sencilla de todas, que posiblemente todo el mundo se la sabe, que es el backstory o la historia de fondo de Superman. La historia de fondo de Superman es muy sencilla. Él es... desde el punto de vista duelista, Superman es un golem, es un ente creado para proteger al pueblo judío de básicamente de invasión de genocidios y fue creado durante la Segunda Guerra Mundial para darle un poquito de esperanza cuando el mundo estaba en una etapa muy oscura. Por eso el personaje simboliza la esperanza, es él la esperanza. Del punto de vista watsoniano, el backstory de Superman también es bastante sencillo. Es el último hijo de Krypton hasta que aparece Superchica, en donde él fue... Sus papás, Jor-El y... Se me olvidó el nombre de la mamá de Superman. Lo ponen en una nave mientras su planeta va a ser destrozado o destruido, ya sea porque el Sol se está convirtiendo en supernova, por las razones que ustedes quieran. Krypton está siendo destrozado, así que ellos envían a su hijo a, al planeta Tierra o a un planeta con dejos de vida para que sobreviva. Él cae en Kansas y es criado por Jonathan y Martha Kent. Es esta crianza la que lo hace una persona humilde, una persona trabajadora, lo que la bondad con la que ya venía inherentemente el niño, pues es criada y cultivada y se crea este personaje que con todos los poderes para ser un dios decide ser uno de nosotros. Esa es la backstory de Superman. ¿Qué tiene la ventaja de que sea una backstory tan sencilla? Las ventajas que tiene esta backstory es que puedes hacer muchas historias dentro de esa backstory. Puedes hacer historias de la caída de Krypton como lo hubo en una serie. Puedes hacer historias sobre Jor-El, sobre los Kent criando a Clark descubriendo los poderes, como fue la serie de Smallville. Puedes hacerlo de sus primeros años, puedes hacer muchas cosas en ese pedazo de backstory, que son muchos años, porque Superman está como a sus 20 años ya en Metrópolis y se vuelve reportero del diario Planeta, otro aspecto importante de la backstory, y se enamora de Luisa Lane. Y puedes jugar mucho con eso. Como es tan sencillo y los beats son tan inmutables, porque esos beats son parte inherente, inamovible y perenne del personaje. Es decir, si algo de esa backstory lo cambias, tienes otra historia y no tienes al Superman que todo el mundo conoce, tienes otro Superman. Por ejemplo, si le quitas que cayó con los Kent y que cayó con los Luthor, tienes una tierra alterna donde Superman es villano. Si pones que los kryptonianos lo enviaron con planes de conquista, tienes Brightburn. Si tienes o Goku, y algo le pasó y se volvió bueno. Si haces que cayó en Rusia, tienes Red Sun. Que los beats sean tan pocos, pero tan fuertes y tan bien encajados de Superman, ayudan a jugar con eso, a cambiar y explorar el porqué. Ya que, aunque sí tiene pocos beats, el backstory de Superman, todo lo que gira alrededor de esos beats es para la construcción del personaje. Y también, de manera watsoniana, bueno, doylista o metatextual,
Ya de la parte de vista autorial, pues entendemos que como son judíos, inmigrantes judíos o hijos de, o más bien hijos o familia de inmigrante judía en Estados Unidos, pues obviamente escribieron la historia de un inmigrante judío en Estados Unidos con paralelismos a Moisés, que lo esos vinieron un poquito después, que son es con lo que se defienden entre el mal que Hitler les está trayendo. Básicamente eso es la explicación y por qué no se puede, porque ese backstory es inamovible, esa historia de fondo de Superman es inamovible, porque desde su creación hay ideología detrás de ello. También quiero aclarar que la backstory sirve mucho para mostrar la ideología del personaje, como ya lo mencioné, o la ideología del escritor. Si quieres que tu personaje sea cínico, pues vas a poner cosas que para ti te darían cinismo. Si quieres que sea un personaje optimista, pues lo vas a poner que tenga una vida que para ti fomente el optimismo. La backstory de tu personaje refleja mucho tus creencias, tanto sociales como políticas, como religiosas, filosóficas, etcétera, etcétera. Me tuve que tronar el cuello. La desventaja que presenta una backstory tan sencilla, quote unquote, de desventajas, es que justamente se presta mucho a cambios entre puntos. Es decir, mientras tú cumplas que llegue a tal punto, técnicamente estás respetando la backstory del personaje, pero aún así puedes crear algo que no es el personaje. Algo bueno que da esta... También algo que no sirve mucho es que como es muy sencillo y muy y muy flojo entre espacios, o muy cambiable, o también en la estructura de DC Comics, cuando llega un punto relancean todo, para sacar algo que, oh, esto viene del pasado del superhéroe, puedes contradecirte, y eso sucede mucho. Una cosa que funcionó en un telling de Superman no funciona cuando cambias algo de su pasado, así que tienes que buscar a cómo encaja, como tal, porque ya no funciona, porque es tan amplio que ambas historias pueden funcionar, pueden chocar o tocarse o lo que quieras. Tenemos un nuevo follow de CherryFan030. Hola CherryFan, bienvenide a Crónicas de un Debray anunciado, podcast literario. Estamos un poquito locos, como los Animaniacs. Bienvenido, bienvenide. Sí. Eh, Mientras cumplas X bits, los puntos entre estos bits, entre este backstory tan sencillo, se presta mucho a cambio, es muy mutable, es arena, la agarras y se corre entre tus dedos. Así que, dependiendo de lo que estás contando, hay cosas que pueden cambiar y no, y si no funcionan, puedes cambiar al personaje de maneras negativas, si funcionan, puedes cambiarlo de maneras positivas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, uno de los cambios que estuvo en este backstory de manera positiva es justamente que la S de Superman en kryptoniano es el símbolo de la casa de él y significa la esperanza. Otra cosa que cambiaron, porque pues técnicamente no es cierto pero no, es que existe Superchica. Y la existencia de Superchica, si no es tratada de buena manera, este, básicamente niega el estatus del último hijo de Krypton para Superman. Así que, cómo puedes meter a Superchica sin cambiar el backstory de Superman? Pues lo que hacen usualmente es, pues Superchica estuvo perdida, su prima era su niñera en Krypton, terminó perdida mientras el planeta se estaba destrozando y ella también intentó escapar y terminó temporalmente en un espacio temporal distinto, así que por todos los años antes de que apareciera este Karazor él en la vida de su primo Kal o su primo Clark, pues él era el último hijo de Krypton, así que eso es una de las complicaciones de una backstory tan sencilla y tan fuerte. Ahora hablemos de una de mis backstory favoritas, por lo complicada que es la historia de Thor Odinson de Marvel Comics. Si yo les digo cuál es el backstory de Thor, ustedes posiblemente se van a ir mucho al MCU. Es hijo de Odín y de Frigga, era petulante, guerrero del trueno, Odín lo envía a la Tierra a que aprenda humildad y puede utilizar su martillo. ¿Cómo les explico que hoy en cómics esa es la punta de la punta de la punta del iceberg?
Y todo lo que está en los cómics, justo por cómo funciona Marvel, todo es canon, así que todo es importante. Y ahorita vamos a ver las ventajas que eso da y un poco las desventajas que eso da. Esta es la historia de Thor. Vamos a iniciar con el simple hecho de que Thor tiene tres madres. La primera, que es la que le dio luz, es Gaia, la Tierra, nuestro planeta Tierra, la diosa antigua o la Elder God, creada por el Demiurgo, que es el embodiment de la idea de la Tierra. Odín tuvo un amorío con ella y ahí nació Thor. Cuando nació Thor, los gigantes de hierro atacaron y mataron al bebé. El Fénix, que en ese momento era parte de una cavernícola que también era amante de Odín, porque Odín tenía muchos amantes en Marvel y en la mitología, como Zeus. La diferencia es que, pues, Zeus no estaba casado con el dios del matrimonio, o sí lo estaba, pero no era tan culero, Odín. El Fénix le da de su fuego a Thor y le da vida y le da más poder. Así que ahí ya tenemos las dos madres. Y luego tenemos quien lo crió, la diosa de la guerra, de la fertilidad, del amor incondicional, que es Freya o Frigga. Así que Thor tiene tres madres, tiene quien lo parió, quien le dio vida y quien lo crió. Lo cual pues se pone mucho esta idea de que es un ente mitológico, así de hijo de un dios y de tres madres, se oye como una historia mitológica. Así que palomita y Marvel. A muchos no les gustó que Thor fuera hijo del Fénix, a muchos les encantó que fuera hijo de Gaia porque explicara la conexión que Thor tiene con la Tierra más allá de su deber, era algo bonito. Lo del Fénix causó mucho revuelo, a mí me gusta porque es un dios, son historias, son entes en sí mutables. También mucha gente piensa que es hermanastro, medio hermano de Loki, eso también es una parte clave de su backstory, que siempre sigue que Loki y él son hermanos en el universo de Marvel y que Loki pues a veces es su enemigo, a veces es su aliado, Loki es una figura sumamente compleja, como buen dios de las historias o ente de las historias. Pero luego nos explican que este no es el primer ciclo de la vida de Thor. Por ejemplo, algo que ha pasado mucho con Thor de Marvel es que, como se ha complicado el sistema cósmico y mitológico de Marvel, y los asgardianos tienen que ser importantes ahí, justamente porque Thor es un personaje sumamente importante para la imprenta, para la compañía de Marvel, pues ha tenido que ajustarse a esos cambios. Uno de esos cambios es la introducción de personajes como Gaia, los dioses antiguos, los Elder Gods, o eso, y también algo que es llamado la idea de los firmamentos, muy azteca, eso, o mixteca, perdón, sí, es azteca, mixteca, maya, que es X tiempo el universo se vuelve a relanzar. Es decir, ahorita estamos en el octavo cosmos en Marvel y cada cosmos anterior ha tenido su representación de los dioses. Lo cual esto ha presentado las discrepancias que se ven entre la mitología y quién realmente es Thor en el universo de Marvel. En un ciclo pasado, Thor era el que los fanáticos de la mitología conocemos, rotundo, pelirrojo, casado con Sif, con Magnimod y Thrud como sus hijos, que murió ante los colmillos de Jormungandr, todo eso. Y esto genera los ciclos de las profecías. ¿Por qué? Porque justo como se creó el segundo cosmos después del primero, antes de encerrar al primer firmamento, siempre por la naturaleza de las historias dentro de Marvel y que Thor toca mucho esos temas de somos historias, somos entes nocionales, somos entes cognitivos, y su hermanastro, Loki, ya son el dios de las historias, así que pues ya esa conexión está sumamente entrelazada. No importa qué suceda, qué generación o qué cambios venga, siempre las historias se quedan de alguna u otra manera. Así que, por ejemplo, a los humanos se nos quedó que de repente Thor era pelirrojo, cuando Thor es rubio. Se nos quedó que Loki parió un caballo, cuando el Loki de los cómics jamás haría eso. Esas historias se quedan. También nos explican de por qué de por qué, por ejemplo, a Thor lo pueden matar en Ragnarok, de los dos Ragnarok que han visto, y él puede regresar porque es un nuevo ciclo.
Y es un ciclo ejercido por la jerarquía de los dioses. Es decir, antes eran los dioses antiguos, luego es la propia naturaleza de que siempre todos los dioses se van a llevar a su propia destrucción. Olimpo tiene a Tifón, los egipcios tienen a Tum, que se convierte en el Demogorgo. Los asgardianos tienen al tío de Thor, que es la serpiente, y que es el que va a destruir todo porque Odín. Todo esto son elementos que se repiten, pero pueden ir cambiando por la historia. Y como todo es canon en el universo Marvel, se necesitan crear de maneras metatextuales justificaciones y explicaciones de por qué estas cosas son como son. Así que se creó el ciclo de Ragnarok, que se rompió en el 2009 con el sacrificio de Thor antes de la guerra civil. Se explica pues Gaia como diosa antigua, por eso es madre de Thor, pero también es madre de Zeus y no están relacionados. Este, los ciclos de Ragnarok explican por qué Loki, como dios de las historias, de repente tiene que ser villano sanguinario y frío, y luego tiene que ser una persona mucho más compleja en sus relaciones con Thor, porque él es el villano, él es el antagonista. Es Loki sabiendo su rol como antagonista, y a veces los ciclos pasados le ganan. Por eso a veces nos ponen al Odín de Marvel como un padre sabio, pero que ha tenido que tomar decisiones difíciles, o como un padre complejo, complicado, que ha tomado malas decisiones, pero que al final de cuentas ama ciegamente a su familia. Tan es así que es lo que lo lleva a que se muera. Y no solo vemos esto en la historia de Thor o en el mitos de Thor, también lo vemos en el martillo. Mjolnir o Mjolnir en la mitología es simplemente fue una apuesta que le hizo bueno, es un trato que le hizo Odín a Eidri o Sindri y a Brock, los dos mejores enanos Blacksmith. ¡Ey! Se me fue el nombre. Herreros. Los mejores herreros en todos los reinos. No sabemos si son 9. Sorpresa, sorpresa. En la mitología no sabemos si son 9 reinos o no. Se popularizó la idea de los 9 reinos no, no por modernización y cristianismo, por un lado. Y Thor de los cómics ayudó mucho a la popularización de que son 9, ahora 10 reinos en Yggdrasil. Pero en fin, me desvío. Originalmente en los mitos, Gungnir y Mjolnir son los mejores. Son premios que le dieron los enanos a Odín después de un trato y después de pláticas diplomáticas. Gungnir es la mejor lanza que existe, es la idea de la lanza. Y Mjolnir se suponía que iba a ser el martillo más poderoso, era el martillo. Loki se metió con los enanos e hizo que el martillo fuera muy el mango del martillo fuera un poco muy corto para usarse cómodamente. También es el martillo, como son la máxima expresión de poder de esos objetos, es decir, la lanza, el líder, el cazador, el que lleva, el martillo, el protector, el que defiende, el bruto, pues solo dioses increíblemente poderosos, o los dioses más poderosos, podían utilizar ese tipo de armas. Por eso solo Odín puede utilizar a Gungnir, y por eso Thor es el único que puede contener el poder del martillo, el poder de Mjolnir, que aunado con su naturaleza como dios de las tormentas, básicamente Thor es de los dioses más fuertes para los Power Scalers por razones. En los cómics eso cambió. El backstory de Mjolnir también ha cambiado mucho, pero ha cambiado en el sentido de que se ha desarrollado un punto en donde el martillo en sí tiene una historia de fondo tan profunda como el propio dios que lo usa. Por ejemplo, originalmente es que estaba con un hechizo de Odín, es lo que contiene los poderes de Thor y todos los que... El famoso hechizo de si tú eres digno, puedes levantar el martillo y tienes los poderes de Thor. Lo más famoso que existe de Mjolnir. Luego eso se cambió a que no, los poderes de Mjolnir son separados a los de Thor, simplemente amplifican los poderes de Thor. Lo cual luego se explicó a... No, la razón por la que Thor es el mejor usuario para Mjolnir es porque sus poderes son compatibles, porque él es el... Si oyeron un chingo de ruido, perdón mucho, el micrófono se me movió y lo tuve que atrapar. 1000 perdones.
discúlpenme ante sus oídos. Creo que ya estamos bien de nuevo. Dejen arreglo las cosas para que esto no vuelva a volver a suceder. Y a lo que voy es, simplemente son altamente compatibles, tanto Mjolnir como este Thor, porque en Mjolnir se atrapó la tormenta cósmica, la tormenta que devora a los dioses. Odín la atrapó en ese martillo, y por eso el martillo nunca obedeció a Odín cuando Odín era joven, y no obedece a nadie más que a los que sean dignos. ¿Y quiénes son dignos? Pues las tormenta. El dios de la tormenta, el control de la tormenta, es el único que se mostró digno de usar básicamente lo que hoy en día en Marvel es el arma cósmica más poderosa que existe. ¿Y para qué sirve tener un backstory tan complejo, tan elaborado y que une tantas cosas? Hay que entenderlo desde el punto de vista watsoniano, desde el punto de vista metatextual de que Marvel se rehúsa a relanzar su universo, se rehúsa a hacer lo que hace DC, que es cada X años cuando las cosas empiezan a poner muy complicadas. Crisis, relanzamiento, ¿qué funcionó? Esto nos quedamos, vámonos. Marvel es no, todo es canon, todo es canon, todo es canon, todo es canon, todo sucedió, todo sucedió, todo sucedió. Igual los detalles cambian, pero todo sucedió. Y esto lo que permite es, le da una riqueza al universo de Marvel que el de DC simplemente carece, pero al mismo tiempo le da lo complejiza y lo vuelve tan difícil y hermético de entrar. O sea, es muy difícil entrar al backstory de Marvel, punto. ¿Qué es lo que no, qué es lo que una historia tan sencilla o algo tan sencillo y tan reciclable como lo que tiene Superman, pues no tiene? O sea, si quieres escribir una historia de Superman, ya sabes, el backstory ya lo tienes. Si quieres escribir una de Thor y quieres, no, voy a agarrar al mango, voy a agarrar a este enemigo, vas a tener que documentarte de todas las apariciones que ha tenido, si este enemigo está destrozado, si está muerto, cómo murió, a ver si lo puedo regresar, o sea, tienes que irte para atrás y entrar a un mundo de cómics que pueden estar bien escritos, pueden estar mal escritos, lo que quieras, pueden estar siendo muy ignorados por Marvel, pero aún así sucedieron, y pues tienes que hacer un chingo de investigación que no necesariamente lo tienes que hacer para DC, porque DC solo se queda con lo más popular, DC solo se queda con lo que se queda en el inconsciente colectivo de los fans. Por eso la S de Superman significa la esperanza. Por eso hoy en día el papá de Batman era un criminal y Batman tiene que bueno, tenía tratos con la mafia y Bruce Wayne tiene que lidiar con eso emocionalmente en sus primeros años antes de que él empezara a cambiar la idea que el mundo tiene de Wayne Tech. Por eso es muy fácil entender, no, que la Mujer Maravilla es hija de Zeus, creada de arcilla, criada por las Amazonas, que los Linterna Verde todos son distintos, pero siempre les llega el anillo, o es el piloto a que descubre el alienígena y el anillo le escoge a él. Son muy... Flash, le cayó un rayo y se volvió el hombre más rápido del mundo. Cuando en Marvel, si quieres escribir una historia de un superhéroe o quieres tratar su origen de nuevo, tienes que ver, ok, ¿qué ha cambiado de ese origen y qué es lo que yo puedo tratar? La ventaja que esto te da es que siempre tienes algo con que apoyarte. Siempre tienes algo que decir, pues yo voy a poner esto y está justificado en esto, en esto, en esto y en esto. O sea, si yo trajo este personaje de regreso, si lo hago bien, la gente es como, mira qué personaje más interesante, que no lo conocen. Si un personaje ya conoce, si una lector ya conoce el personaje, es como, lo están trayendo de regreso. Generan estas dinámicas muy padres que solo puede generar Marvel por sus decisiones. ¿Cuál es la desventaja de una backstory tan complicada? Ya la mencioné, es muy difícil cambiar algo dentro de esa, a menos que hagas una documentación muy pesada y digas, ok, aquí hay un espacio, en lo que yo quiero lo puedo poner. La ventaja que tiene Thor es que este último cambio que le dieron a su historia de que él nació en los inicios de la Tierra, básicamente, o sea, tiene billones de años el dios, pues te permite jugar mucho con su juventud, la juventud engreída, prepotente, donde aún no se ganaba el uso de Mjolnir, o las decisiones que él tomó que obligaron que Odín lo enviara a la Tierra a aprender humildad. Que, dato curioso,
Originalmente, el Thor que nosotros conocemos como héroe, el Thor rubio, no era el Thor verdadero, era un hombre llamado Donald Blake que se encontró al martillo y como tenía el espíritu heroico de Thor, obtuvo los poderes de Thor. Luego cambiaron eso a que Donald Blake era la prueba que Odín le puso a su hijo, que Donald Blake siempre fue Thor, y que simplemente lo había enviado ahí para que aprendiera la humildad y que aprendiera a proteger y a cuidar a los otros, a aprender compasión. Otra cosa que ayuda mucho, y creo que solo aplica mucho con Thor, es que tenemos los mitos. Es un héroe que está basado en mitos. Así que si quieres contar una historia de él, te puedes ir a los mitos, mitos oscuros, mitos muy populares, y recontarlos. Como lo están haciendo ahorita en la tirada actual, si la pueden encontrar, léanla, que es el Thor, The Immortal Thor, el Thor inmortal. Todos los que saben de cómics y ubican The Immortal Hulk, es el mismo escritor con Thor. Está poca madre la historia, se las recomiendo muchísimo. Y justamente trata de esta reconstrucción de lo complicada que es la historia de fondo de Thor y de todo lo que se puede contar en eso como historia. Thor como personaje, Thor como rey, Thor como dios, Thor como héroe. Todos estos aspectos de Thor, Thor como hijo de Gaia y de Odín. Es 10 de 10, lo recomiendo mucho. No sé por qué lo hice así, pero 10 de 10, lo recomiendo mucho. Y ya para ir, ustedes aquí, los que están viendo, lo pueden dejar aquí en los comentarios en chat de ustedes qué piensan de las backstories. ¿A ustedes les gusta que sean sencillas o que sean complicadas? A mí depende del personaje. Si a los personajes principales me gusta que sean una backstory, una historia de fondo muy detallada, muy llena de datos, de información, de ideas, porque eso me permite a mí formarlos como personaje y eso me permite a mí mostrar y no narrar como escritor. Mostrar por qué el personaje es así, muestro cómo actúa y luego explico el por qué es así mostrando su backstory. Aunque también veo el punto de que sea algo muy sencillo. Todo depende del personaje, pero también depende de la historia. En una historia de fantasía, usualmente que el personaje principal tenga una backstory sencilla sirve mucho para contrapuntearlo con otros personajes. Porque es una historia backstory sencilla, estamos siguiendo a alguien que entendemos, estamos cambiando con alguien que va cambiando junto con la historia. Si tenemos a un personaje con una backstory muy detallada, muy involucrada, el lector toma este papel de espectador, en donde él nada más se está yendo con la historia, nada más la está viendo, se está llevando, que tiene sus usos, o sea, también vamos a ser sinceros, cuando la historia es buena, la historia es buena. Pero una backstory sencilla nos ayuda mucho a meternos un poquito más en la piel del personaje, porque como es sencillo y usualmente es sencillo y grande y explica cosas, pasa una moto, cosas del personaje, pues se puede ser más entrañable. Pero si está muy detallada, entendemos más al personaje, simpatizamos más con el personaje. Hasta cierto punto me atrevería a decir, empatizamos más con un personaje del que sabemos más que del que sabemos menos. Del que sabemos menos, o más bien del que sabemos todo lo importante que tenemos que saber, pues lo vamos a seguir y es entrañable y nos puede generar simpatía y todo, pero nos lo va a generar durante la aventura, es decir, lo que le va a pasar durante la aventura. El personaje con una historia de fondo más elaborada y más llena nos puede jugar más con las expectativas del lector. Puede, ay, es un hijo de puta, y luego vemos su backstory, ay, no, pobrecito bebé, le quiero dar un abrazo. Sirve mucho, ¿tá? Así que, en corto, todo depende de la intención autorial. La diferencia, todo en el arte, de cualquier estilo, de cualquier género y de cualquier medio, depende de la intención del autor y del creador. ¿Por qué a Superman es súper sencillo la backstory? Porque era la intención de los creadores, de los hermanos Schuster, y no me acuerdo quién es el otro. No me acuerdo honestamente los nombres de Bob Kane. No me acuerdo los nombres de los creadores originales de Superman, pero era sencilla porque tenía que ser sencillo, porque es un golem, hijo de inmigrantes tratando de la vida o de la vida judía en los Estados Unidos y de todo lo que se podía hacer, del sueño americano, que ahora ya es el sueño mundial, porque ya el propio Superman ha soltado eso del American Dream, porque así de mal están los Estados Unidos. ¿Por qué el backstory de Thor es tan complicado y tan mutable? Justamente porque es la intención de Marvel generar un dios. Y un dios
es un héroe mitológico, es un héroe folclórico, y el mito y el folk cambian dependiendo quién lo cuente. Es una historia tan llena de cosas porque cada vez se cuentan más historias de eso, y así es la mitología en la vida real. Nada más vean a Dionisio, nada más vean a Atena, nada más vean, quién sé yo, Hércules. Y ustedes, si quieren practicar una backstory o quieren practicar cómo escribir una historia de fondo, pues nos retomamos a lo que yo hace tiempo dije, que es el sistema de dos capas. Pregúntense, ¿por qué el personaje es así? Ah, por esto. Esta respuesta, por esto, pregúntense, ¿y por qué pasó esto? ¿O por qué es así? Ah, por esto. Esas dos capas narrativas les va a ir formando una backstory. Pueden hacerla sencilla, pueden hacerla complicada, también depende de su intención, también depende de su gusto. Hoy fue la semana de stream cortitos, de podcast cortos, porque siempre sí. Si les gusta lo que ven, dense una vuelta, suscríbanse, denle follow, denle like, quédense, comenten, maten a quienes les caigan mal, salven a quienes les caigan bien, tomen agüita. Cherry Fan está bailando con los dinosaurios, muy bonitos. Se los dejo a ustedes qué backstory les gusta más. Si ustedes escriben, les gusta que los backstories de sus personajes sean complejos o sencillos. No les voy a preguntar el por qué, porque no soy su maestro. No sé si. Pónganme la respuesta y escríbanme por qué no. Es por qué les gusta. ¿Les gusta esto o esto? Perfecto. Si no escriben qué tipo de backstories o de historias de fondo a ustedes les gustan. Así que, adiós, Cherry Fan. Les recuerdo, yo hago este podcast de stream todo lunes, martes y jueves, 7 pm, horario Ciudad de México. Subo TikToks después de esto. La próxima semana voy a estar haciendo lives para ver qué de Braille se me ocurran. Soy Diego, soy escritor. Estas fueron crónicas de un Debray anunciado. Tomen agüita y sean buena gente. Chao.